Bueno, tenemos obra de teatro, ¿no? El próximo domingo, una obra de teatro súper especial para que usted invite a la familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, el jefe que no le paga bien. Toda esa gente puede venir, va a tener un tiempo súper especial, va a ser muy bueno. Estuvimos viéndola ayer, va a ser muy lindo. Se han esforzado mucho cada uno de ellos por hacer una obra de teatro bien genial, así que no se la puede perder. Amén. ¿Cuántos están listos para una palabra? Bueno, hoy precisamente usted vio como mimos por todo lado. Vio mimos por aquí, por allá, en la alabanza, medio en la predicación, bueno, al principio, en todo lado, porque todo tiene conexión en lo que hoy les voy a hablar precisamente. No me le iba a vestir de mimo, obviamente. Pongo a otros a que se vistan de mimo, que tienen esa personalidad, porque hay que tener personalidad para hacer eso. La personalidad no me llega hasta allá. Porque todo tiene que ver con el tema de hoy. Yo quiero leer en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 11, para empezar este tema. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 11. Dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias hoy por este tiempo que nos das. Hoy pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón, que hoy nos reveles, Señor, tu voluntad a través de tu palabra. Espíritu Santo, tú que conoces lo profundo de nuestro corazón, háblanos, ministranos, y que podamos no solamente entender, sino aplicar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Obviamente, si usted se dio cuenta, en Juan habla de la palabra imitar. La palabra imitar, usted sabe y se los he enseñado, pero se los voy a recordar siempre, por si de pronto hay alguna persona que nos visita por primera vez para que se ubique en este tema. Siempre les he enseñado que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en... Bien, griego. Ya algunos se rajaron acá que en hebreo ya los rajé. En griego, ¿de acuerdo? En griego. Originalmente se escribió el Nuevo Testamento en griego. Por eso hay palabras que me gusta estudiarlas en el griego original para saber exactamente qué querían decir. La palabra imitar en el griego original es de una palabra que se llama o se lee mimeotai, que significa hacer mímica. Mimeotai es donde viene la palabra mimo. Por eso usted ve en un mimo que es lo que hace, hacer imitaciones, imitar. A eso básicamente es que se refiere el apóstol Juan. Dice, no imiten lo malo, sino imiten lo bueno. El ser humano, siempre nosotros hemos sido marcados por algún tipo de imitación, directa o indirecta. Siempre. En algún tipo de espejo o reflejo que nosotros tenemos. Betty, por ejemplo, la semana pasada hablaba del espejo de la palabra, ¿de acuerdo? De vernos como Dios nos ve. Pero este tema tiene que ver con la parte humana. Es decir, el Señor dice, no imiten lo malo, sino imiten lo bueno. Los seres humanos somos marcados por imitaciones directas o indirectas. Por ejemplo, las marcas más grandes de nosotros en imitación está en la niñez. Los niños, al saber qué no es bueno ni qué es malo, imitan todo, absolutamente todo. Por ejemplo, las palabras, nosotros aprendemos a hablar por imitación. O sea, ningún papá acá se sienta y le dice al niño de, no sé, de 1 año y le dice, mira, en pasado cuán perfecto va a ser tal cosa y usted lo pone acá en el imperativo y conjúguelo. Sino, ¿cómo le dice usted al niño? Diga mamá, que es lo primero que uno le enseña. Y aquí entre nos papás, nuevos papás, que de pronto más adelante van a ser papás, enséñenle siempre a los niños, siempre a decir primero mamá. Es un secreto que les doy. ¿Por qué? Porque cuando se levanten a medianoche, ¿a quién van a llamar? A mamá, porque papá todavía no lo sabe, así que van a dormir un rato más. Bueno, un paréntesis. Los niños aprenden por imitación las palabras.
Si usted le enseña, como muy seguramente algún papá lo vivió o lo puede vivir, una mala palabra que usted diga, el niño o la niña lo imita, dice la misma palabra y usted después dice, no, esa palabra no, se rajó, ya está de malas porque el niño se le quedó grabado esa palabra, así que la va a imitar en su esfuerzo de comunicación. Todo en el ser humano es una imitación, todo, absolutamente todo. Los niños todo lo que ven, todo lo que hacen, lo imitan. Por eso, los niños directa o indirectamente son más afectados, obviamente, por cosas buenas o por cosas malas, fruto de la imitación. Si sus padres no le dieron un ejemplo desde pequeños, estoy hablando muy pequeños, los niños son como esponjas y empiezan a tomar lo malo que le puedan enseñar, incluso a ver, escúcheme bien, a ver, porque hay a veces nosotros los papás pensamos que los niños son muy pequeños y ellos no saben, pero son grandes psicólogos, muy grandes psicólogos. Puede ser que todo lo imiten, pero ellos calculan, ya sabe que si él le hace o ella le hace pataleta en un lugar público, usted le va a dar lo que quiera. Así que él no necesita saber cómo se dice en perfecto, en pasado o en presente, o cómo jugar entre yo, tú y él. Puede saber, no puede saber eso, pero sí sabe que imitando ciertas cosas logra lo que quiere. Entonces, nosotros somos marcados en nuestro ejemplo, en esos tipos de espejos, precisamente de esa manera. Por eso la charla de hoy significa viendo y siendo. Porque no solamente vemos, sino también somos ejemplo o somos espejos. Entonces, cuando un niño empieza a crecer, empieza a ser marcado por ejemplos, vuelvo y le repito, por cosas positivas o por cosas negativas. Y en la medida que vamos creciendo, somos marcados de otra forma. O sea, empezamos a imitar directa o indirectamente de otra forma. ¿Cómo? Los maestros son los que empiezan a ser parte de la vida de nosotros. Gran parte de la vida del chico o adolescente está en el colegio. ¿En dónde vienen las grandes influencias? En los compañeros de estudio. Si usted se pone un poquito a hacer recorderis, cuando nosotros vamos a la época de colegio, se va a dar cuenta que ahí usted imitó e imitamos muchas cosas. Yo recuerdo que en la época de colegio, cuando no solamente uno imita, sino uno que hace para quedar bien, yo recuerdo que había una chica que me gustaba. Sí, a mí también me gustaban las chicas de pequeño. Bueno, Karen no la cree, pero sí. Y la chica un día me senté a hablar con ella. Y no sé por qué llegó a la conversación y dijo, a mí me encantan los hombres con cinturón. Yo no tenía cinturón. Y adivinen qué pasó. Me fui a comprar un cinturón. En la vida de uno lo marca. Todo lo que yo aprendí, desafortunadamente, en mi adolescencia, con respecto a la sexualidad, lo aprendí fue de mis amigos. Que obviamente no me enseñaron para nada bien el tema. ¿Por qué? Porque en esa época mis papás no me enseñaban con respecto a sentarse y decirle, mira, es esto y esto, la Biblia dice. No, los amigos le enseñaban a uno con dibujitos y todo, y empezaron a enseñarle cosas incorrectas, ¿no? Entonces uno empieza por aceptación a imitar muchas cosas, a hacer muchas cosas que ellos hacen para muchas veces buscar aceptación. Entonces, tema de la época del colegio, maestros, compañeros empiezan a influir de una manera positiva o negativa también. Y después seguimos avanzando. Después vienen los amigos, después viene la universidad. Muchas de las mañas que yo aprendí ya de joven fue en la universidad. Yo terminé mi carrera en la parte nocturna, en horario nocturno. Y el horario nocturno, hermano, de verdad que son todos los mañosos de la sociedad porque como trabajan todo el día, ¿no? Entonces solamente les queda en la noche. Entonces cuando me enseñaron a lo que significaba viernes y sábado y domingo, ¿qué significaba? Y en esa época yo iba y hacía lo mismo que ellos por aceptación. Entonces íbamos a jugar billar, poníamos a tomar, llegábamos reborrachos a la casa. Y el domingo, como mi mamá sagradamente nos llevaba a la iglesia, yo me levantaba a las 9 de la mañana con una impresionante, obviamente con un dolor de cabeza, y yo me sentaba a escuchar las predicaciones, pero yo veía como 4 o 5 pastores ahí dando vueltas en esa tarima.
mi vida a nivel de joven fue aprendida en la universidad. Y así sucesivamente. Obviamente, cuando nosotros entramos a la iglesia, cuando yo conocí al Señor, ya empecé a conocer otro tipo de amigos. Y esos amigos me enseñaron a acercarme a Dios, empezaron a enseñarme que es un devocional, bueno, etcétera, etcétera. Y muchas de las cosas que uno va trayendo en su vida es fruto de que alguien imité, alguien me enseñó, vi un espejo y lo hice de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces, el punto a que yo quiero empezar a entrar es, cuando usted y yo miramos en unos espejos para imitarlos, las consecuencias pueden ser positivas o negativas. Pero al mismo tiempo que usted imita a otra persona lo imita a usted. Y nos vamos a dar cuenta más adelante de este último punto, lo que yo les estaba diciendo. La primera cosa que quiero enseñarles está en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 16, pero también quiero leer 1 Corintios 11:1. 1 Corintios 4:16 y después 1 Corintios 11:1. Mire lo que dice 1 Corintios 4:16. Esto es ser uno muy canchero en esta vida. Dice: por tanto os ruego que me imitéis. El primer hombre sobre el planeta Tierra, aparte de Jesucristo, que dijo: le ruego de rodillas, imíteme a mí. ¿Quién se da el lujo de decir a alguien: mire, si usted quiere saber cómo es la vida, imíteme a mí, míreme a mí en todo lo que yo haga? Mi familia, cómo es mi relación con mi esposa, con mi cónyuge, con mis hijos, mis finanzas, cómo la manejo, mi salud, todo, míreme a mí. ¿Quiere saber cómo vivir la vida? Míreme a mí. Eso, la verdad, es tenerse una seguridad muy grande, el apóstol Pablo. Y no solamente les dice: les doy un consejo, si de pronto, les dice: os ruego. No era solamente un pedido ni un consejo, era una rogativa lo que quería y lo que quería hacer Pablo. Pero en 1 Corintios 11:1 dice ¿cómo? Dice: sed imitadores de mí, otra vez, como yo de Cristo. Fíjese que Pablo, entonces, el tema sería así. Pablo no estaba diciendo: míreme a mí porque soy perfecto, sino que él dice en el capítulo 11 es: imíteme a mí porque yo imito ¿a quién? A Cristo. Esa es otra cosa diferente. Lo primero yo quiero enseñarles hoy es que mi espejo más grande es Cristo. El espejo más grande que nosotros tenemos, en el cual se reflejó, miró el apóstol Pablo, fue Cristo. Tanto que él dijo: si yo hago lo que Cristo hace, yo puedo ser imitación para mucha gente, ejemplo para mucha gente. ¿Sí me hago entender cómo va la rama de viendo y siendo? Yo miro a Cristo, imito a Cristo como un mimo, lo imito en su carácter, en su manera de pensar, de hablar, en su trato con los demás. Y cuando otras personas a mí me ven, no me van a ver a mí, me van a ver a Cristo. La palabra cristiano no empezó por un pastor, alguien loco que dijo: ay, ¿cómo nos llamamos nosotros? No, dijo, la Biblia dice en el libro de Hechos que la primera vez que se le llamó cristianos a los cristianos fue en una ciudad llamada Antioquía. No Antioquia, colombianos, Antioquía, con tilde en la I, Antioquía. Sí, porque a veces yo escucho al colombiano diciendo: y fue en Antioquia. No fue en Antioquia. En Antioquia, Colombia, hay una provincia llamada Antioquia, pero no es Antioquia, es Antioquía. Ahí se llamó a los cristianos por primera vez. ¿La razón? ¿Por qué se le llamó cristianos a los cristianos? Porque veían en cada uno de los discípulos de Jesús a un Cristo pequeño. Por eso se les llamó cristianos. Su manera de hablar, su manera de expresarse, de lo que hablaban siempre era de Cristo. Así que se consideraron cristianos. Por eso a Pedro, si se acuerdan ustedes, si han leído los evangelios, en Pedro, cuando Pedro estaba en la fogata, después de haber apresado a Jesús, el día que lo negó, en la noche que lo negó, dice la Biblia que allí, precisamente estando allí, la gente le empezó a decir: él es como tal y fulano, usted es como Jesús, habla como él, tiene el mismo acento de él. Y él decía: no soy yo. Ese tipo de cosas es al que se refiere la Biblia. Había tal de Cristo en la vida de Pedro, había tal vida o reflejo de Jesús en los primeros cristianos, que la gente veía en ellos a Cristo mismo. Por eso Pablo podía decir de esa forma. Ahora, ¿cuál es el tema? Escúcheme bien. A veces hay cosas en nosotros
que vemos que nos es fácil corregir cuando lo vemos. Pero es más difícil cuando tratas de corregir algo con lo cual no sabes que tienes que lidiar o que sabes que tienes. ¿Me hago entender? Es muy fácil cuando usted ve y actúa o reacciona frente a eso algo que usted ve. Pero cuando usted no lo ve, es muchísimo más complicado porque omite que no lo está viendo. ¿Cómo lucho contra algo que no estoy viendo? Cuando uno busca de Dios, cuando uno busca más de ser como Cristo, uno entiende entonces que hay cosas en nuestras vidas que necesitamos cambiar. Cosas que usted piensa que andan bien, pero que no andan bien. Por eso escúcheme bien, mire, este tiempo que vamos a tener a partir del 1 de septiembre, de nuestros 40 días de oración y ayuno, yo quiero que ustedes entiendan que no es una actividad más de la iglesia. Es un tiempo que Dios seleccionó, apartó para hacer algo en nuestras vidas, y es examinarnos. Hay un pasaje que el Señor me dio en este tiempo, un versículo, un pasaje, un capítulo en el libro de Salmos, que quiero leerle una parte, porque me llamó mucho la atención. Le voy a leer el último versículo, el 23, el Salmo 139, 23, pero si usted por favor lo toma, léalo todo, porque realmente es todo el capítulo. Te da todo el grueso de lo que Dios quiere hacer. El versículo 23 del Salmo 139 dice: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El Salmo 139 se destaca porque todo el mundo lo conoce, porque dice: tus ojos vieron mi embrión, formaste mis entrañas en lo profundo del vientre de mi madre. ¿Eso qué significa? Escúcheme bien, hay cosas que usted, en alguna ocasión también lo prediqué, hay cosas que usted no ve, que son una raíz al problema que hay en su vida. Cuando usted sabe que, no sé, tiene algún tipo de vicio, lucha con ese vicio. Pero el tema es que a veces hay raíces en nuestra vida que usted no ve y que es un problema porque le está afectando su presente. Hay cosas pendientes de su pasado que le están afectando su presente. Por ejemplo, cuando uno está en consejería, uno siempre como pastor trata de buscar la raíz del problema de la persona. Porque yo no puedo tratar un tema como pañitos de agua tibia por encima, sino tengo que tratar de lograr el por qué está viviendo la persona eso. Una persona me puede decir: pastor, es que nunca he podido conseguir empleo por ninguna parte, ponele. O que me dura un mes o 6 meses y me echan. Siempre trato de buscarle la raíz del problema, porque a veces son problemas. Así me diga que es un mal empleado, se lo descubrí y le dije: amigo, es que usted es mal empleado. ¿Sí me hago entender? Si una persona tiene algún tipo de lucha emocional, mental, en su matrimonio, en su carácter, etcétera, etcétera, siempre trato de buscar una raíz. Ahora, ¿cuál es el tema? Cuando la persona no sabe cuál es esa raíz. Es más difícil tratar el problema cuando no sabes en dónde está el problema, dónde está la raíz. Ahora le voy a explicar algo. Hay situaciones que la gente no recuerda en dónde está la raíz de su problema. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces la raíz del problema no está cuando grandes, sino cuando eran bebés. Hay muchas cosas que usted y nosotros cuando somos bebés no recordamos. Un bebé no puede seguramente recordar un abuso porque estaba demasiado pequeño para recordar, pero lo que le sucedió sí lo afecta. Eso sí no va a cambiar, lo afecta emocionalmente. No sé si me estoy haciendo entender. Es decir, hay cosas que usted no sabe que de pronto sucedieron en su familia, lo que yo les enseñé a ustedes la otra vez, que crearon maldiciones hereditarias, que pasó de familia en familia, de generación en generación. Usted no lo sabe, lo que pudieron hacer sus padres, sus abuelos, no lo sabemos. A veces en una familia hay esterilidad, por ejemplo, no se pueden tener hijos, o de pronto hay abortos, fruto de que en el pasado el papá, la mamá, el abuelo, el bisabuelo abrieron las puertas a ese tipo de práctica. Y obviamente todo eso, bíblicamente, son maldiciones que traen. Ahora, algo que yo expliqué, si estuvieron en esta semana que tuvimos intercesión de 7 a 8 de la mañana, algo que yo expliqué en la intercesión es que la maldición no es algo que Dios da o que Dios desata. La Biblia es muy clara en eso. En Deuteronomio 29 el Señor dice:
he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Si oyes mi voz y obedeces mis mandatos, va a haber bendición. Si oyes mi voz, pero no obedeces mis mandatos, abrirás la puerta a la maldición. Y yo explicaba, es como el papá que le dice a su hijo. En alguna ocasión me ocurrió, eso no con alguno de mis hijos, sino con una, porque solamente tengo una hermana mujer, con mi hermana, que ella empezó a hacer lo que quería, pero vivía con nosotros. Entonces un día yo la senté y hablé con ella y le dije, mira, si tú sigues en esa vida loca que llevas, bajo mi techo no lo puedes llevar. ¿Lo quieres hacer? Ya tienes 18 años, sal de la casa y haz tu vida lo que tú quieras. Pero bajo mi techo son mis normas. Y este es un techo cristiano. No haces ese tipo de cosas. ¿Quieres hacer esas cosas? Tú tomas la decisión. Y me dice, o sea, ¿me estás echando de la casa? Le dije, no me invente cosas. Yo no te estoy echando de mi casa. No te quiero echar de mi casa. La decisión de irte es tuya, no mía. Si quieres vivir bajo mis normas en esta casa, vives acá. Si quieres vivir conforme a tus normas, búscate un lugar donde hacerlo. No hay lío, tienes 18 años ya. Si me captan la imagen que les doy, ella tenía que tomar una decisión. Cuando ella me dijo, es que me estás echando de la casa, no, yo no te estoy echando de la casa. No me cambie, no me volteé, así como decimos en Colombia, la arepa no me la volteé. O sea, esto es un tema diferente. Si la decisión que tú tomas te saca de la casa, fue la decisión tuya de irte de la casa. Acá no te estoy echando, te estoy ofreciendo lo que yo espero si estás en mi casa. Lo mismo pasa con el Señor. El Señor dice, si tú obedeces y haces lo que yo te digo, vas a traer bendición. Pero si no obedeces, haces lo que quieres, le abres una puerta a algo que se llama maldición. Sería interesante que leyeran Deuteronomio 28, muy interesante, el capítulo 28 sobre lo que yo les digo. Ahí es donde yo les digo, hay razones por las cuales la gente dice, pero ¿por qué es que a mí el dinero no me alcanza? Porque siempre ando en escasez. ¿Por qué no puedo ser bendecido en una libertad financiera? ¿Por qué mi matrimonio? ¿Por qué he pasado por 2 o 3 relaciones sentimentales? Hay una raíz, pero vamos a tener un problema allí. Ahora, escúcheme bien, va a ser 40 días. Intercesión 24 horas. Cada grupo, cada equipo, no lo voy a pasar acá en pantalla porque estamos en transmisión en vivo hoy. Así que no voy a aburrir a los que están viéndonos la transmisión, pero cada uno de sus líderes, cada uno de los grupos tiene un horario. El horario donde Betty y yo vamos a estar ministrando con toda la iglesia y orando va a ser desde las 00 a la 1 de la mañana. Así que todos van a estar en sus casitas a las 00, ya cenaditos, ya relajaditos para orar 00 a 1. Todos vamos a estar en transmisión en vivo. No hay que venir a la iglesia, transmisión en vivo. Y bueno, aparte de todo, saludo a toda la gente que nos está hoy viendo por transmisión y saludar a 2 personas del equipo de líderes de aquí de la iglesia que están internados en este momento, que obviamente les vamos a pedir oración por ellos. Una es Giselle Re, que está ahora internada, pero nos está viendo a través de la transmisión, que sabemos que Dios le va a sanar, y también por Darío Paniagua, que también es líder de aquí de la iglesia y también está internado y seguramente nos está viendo a través de la transmisión. Estas son las gran ventajas de esto. Nadie puede decir, no, pastor, es que me tengo que trasladar hasta la iglesia. No, a las 00 y con sus grupos es desde sus casas o desde su trabajo. ¿Cuál es la idea de todo esto? Es un tiempo de ayuno. Vamos a ayunar hasta las 6 de la tarde. Alguien dice, pero pastor, ¿qué hago si me da hambre? Tómese un vaso con agua. Y si le da más hambre, 2 vasos con agua. Si ven cómo le han aprendido la dieta. Pero si usted me dice, pastor, y si desafortunadamente, definitivamente me da mucha hambre, una jarrada de agua. Ahí sí se la pueden tomar con libertad. ¿Qué es lo que necesitamos? Escúcheme, son 40 días. Si alguien le dijera a usted, mire, usted se mete 40 días y Dios puede transformar, cambiar su vida, su matrimonio, porque escúcheme bien, las maldiciones generacionales continuarán, ojo, hasta que alguien de esa generación las rompa. ¿Sí me hago entender? Es decir, si esa maldición viene hasta usted y usted busca a Dios y encuentra la raíz del problema y la rompe en usted, de aquí para allá, sus hijos, sus nietos y sus generaciones ya no van a sufrir el mismo problema que usted sufrió hasta el día de hoy con su familia. Pero si usted no hace nada, va a continuar con usted y va a seguir con sus generaciones.
hasta que alguien de sus generaciones diga, oiga, me voy a dedicar a buscar a Dios. Por eso, escúcheme bien, estos 40 días son tan importantes, porque es algo que nosotros tenemos que buscar a Dios, encontrar esa raíz, buscar, escúcheme bien, ¿saben dónde quiero que ustedes le apunten? A lo que no ven. Hay cosas que van a ser muy obvias, pero hay cosas que usted no sabe cómo llegaron a su vida. ¿Por qué razón? Ahí es donde usted dice, Señor, examíname. Conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí, en mi familia, en mis generaciones, camino de perversidad y guíame en tu camino eterno. Eso es lo que tenemos que hacer. Escúcheme, parecernos más a Jesús. Ese es el espejo más grande que tenemos. Pero para parecernos a Él, necesitamos buscar de raíz lo que no nos sirve y lo que está afectando nuestras vidas. Amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7 en adelante. Segunda de Tesalonicenses 3, 7 en adelante. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Aquí quiero resaltar la parte donde dice, no anduvimos desordenadamente entre vosotros. El segundo punto es no andar desordenadamente. La palabra desordenar en el griego original significa salirse del orden, evadir las obligaciones, actuar sin disciplina o irresponsablemente. Yo no sé si a usted le ha pasado en cualquier ámbito de su vida, sobre todo en los matrimonios y de los chicos que viven con varias personas, vivir con una persona desordenada. ¿Si usted ha vivido con una persona desordenada? Mire que tiene esto. Hay los dos polos. Está el perfeccionista en el orden. Usted se ha vivido con esas personas que dicen, pero ¿por qué me movió el vaso? Ahí estaba. Y uno, ok. ¿Sí le ha pasado esto con alguien que dice, pero yo el vaso no te lo dejé acá, te lo dejé aquí, quedó el vaso, porque me dejas marcado? Y uno, oh, por Dios. Y está el otro polo de la persona, hermano, que deja todo en cualquier lado. Todo en cualquier lado. Es un desorden. No sabes, incluso mire, los desordenados, porque para todo le tenemos, claro, conocemos, claro, yo conozco mi desorden. O sea, está esa habitación patas arriba y dice, déjemela quietica. Pasó un día, una vez con mis hijos, que llegó mi hijo y encontró la habitación, Betty se la había dejado ordenadísima. Y dijo, mami, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué hice? Ahora no encuentro el lápiz. Pero si estaba desordenado, pero yo me conozco mi desorden. Y yo, mire, la gente no solamente es desordenada, y eso le pasa a las parejas recién casadas. ¿Se han visto? Que ahí sí se conocen. Porque cuando uno es novio, siempre el novio cuando lleva a la novia a la casa, ese fue el único día que le hizo aseo a la habitación. Está demostrando que era el hombre de su vida, que se va a ganar la lotería con ese hombre. Y ese fue el único día que le cocinó. No sabe hacer más sino arroz y huevo frito, no más. Así que es lo único que sabe. Entonces la chica dice, ¡ay, me casé! Pero cuando se casa realmente, y ahí sí, bueno, no sé, ahí hablaron por... Cuando ya se casan y viven 24 horas, ahí sí se dan cuenta que fue el problema en que se metieron. Ahora, escúcheme bien esto. La Biblia no solamente habla de ese tipo de desorden, porque textualmente esto no habla de ese tipo de desorden, sino de la gente que vive saliéndose del orden. ¿De qué tipo de orden está hablando? De los parámetros de Dios. Por ejemplo, una persona puede estar viviendo en desorden su matrimonio, de la manera que no es. Desordenado en su manera de comunicación, desordenado en su posición, porque a veces, perdóneme, pero primero está la mujer es la que manda en todo, el hombre es un florero, sencillamente dice sí señor y sí señora, pero todas esas son posiciones que uno tiene que entender. No es que el hombre esté por encima de la mujer,
Pero hay lugares que Dios le puso al hombre y a la mujer, papeles que cada uno tiene que hacer. Cuando los papeles entre el hombre y la mujer están truncados, están revueltos, están cruzados, hay un problema de desorden en la familia, en el hogar. Se complica todo. ¿Sí me hago entender? Una persona puede ser desordenada en sus emociones. Un joven puede ser desordenado en los sentimientos. Porque a veces hay jóvenes que son, yo les digo, los colibríes de la iglesia. Porque florecita que ve, florecita que le cae. Entonces me llega la florecita y me dice, ay pastor, es que fulanito vino y me dijo, ay, tan linda, y me dio un chocolate. Y yo, bueno. Y después me llega la siguiente, ay pastor, imagínese que otra también le dio chocolate. ¿Que compré por docena en 11 el chocolate para regalar o qué? Esos chicos viven en un desorden. Por eso escúcheme bien. A todos les digo, siempre les he dicho a los jóvenes, haga las cosas bien. Las cosas que empiezan ordenadamente terminan bien. Las cosas que se hacen desordenadamente terminan mal. No es que nosotros controlemos los sentimientos. Ni yo le diga, bueno, usted no, yo quiero que usted se case con fulano. No, o sea, a mí eso la verdad no es de mi interés. Mi interés como pastor es guiar en orden esa relación. Yo sé que acá hay varios que ya tienen una relación matrimonial o de convivencia que saben lo que yo les estoy diciendo. Hay personas que yo les digo, se sienta la pareja y, pastor, que tenemos este problema y lo otro. Yo empiezo a averiguarles la vida. Siempre les digo, ¿ustedes cómo se conocieron? En un boliche. Bien, empezamos mal, pero sigamos. ¿Cuánto tiempo de amistad tuvieron? No tuvimos amistad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? No, salimos de esa noche del boliche, nos acostamos y preciso resulté embarazada. Y yo dije, bueno, ya, no me diga más porque ya encontré cuál es el problema de ustedes. Empezaron de atrás para adelante. No vivieron una amistad, no vivieron un noviazgo, no hicieron las cosas bien. Ahora esperan que su situación de convivencia o matrimonio vaya bien. No, olvídate. Lo que empezaste mal lo vas a terminar mal. Entonces, ¿qué tiene que uno empezar a hacer? No les puedo decir sepárense porque no se puede hacer ya. Pero sí nos toca un proceso para empezar otra vez a corregir cosas que deberían haber sido corregidas si se hubieran guardado todas las etapas. No me vayan a levantar la mano, pero yo sé que hay parejas que pudieron haber atravesado por esto que yo les estoy diciendo, que arrancaron de la misma manera, que dijeron, pastor, yo la verdad, yo no quería a él, solamente quería irme de la casa. Y se fueron a convivir con un chico porque no querían era quedarse en la casa, no porque el chico les gustara. Entonces después, cuando ya llevan 3, 4, 5 años, me dicen, pastor, es que yo no amo a mi esposo. Y bueno, se acordó como tarde usted. 4 o 5 años después se acordó que no quería a su esposo. No, pero había sido desde el principio y peor todavía. Peor todavía, si fue desde el principio, peor todavía. Sí me hago entender, es decir, viene un desorden en la manera como hacemos las cosas. A veces, una mujer nos dice, pastor, mi esposo me golpea. Yo sufro de violencia de género. ¿Hace cuánto? 25 años. Y yo dije, no, amiga, o sea, si usted me dice que ayer, hace una semana, un mes, 25 años, llevaste esto desordenado toda la vida. O sea, después de 25 años de ese tipo de situación, vienes a decir este tipo, está bien, se puede hacer algo. Pero son 25 años, ¿sí me hago entender? 25 años de desorden de la manera como manejamos nuestras relaciones. No solamente eso, yo puedo vivir desordenadamente a nivel de mis finanzas. ¿Cuánta gente que a pesar que tiene mucho o poco, no sabe manejar sus finanzas? La maneja desordenadamente. Su salud de manera desordenada. Su vida espiritual, a veces oro, a veces no oro. Eso significa desorden. Y el apóstol Pablo dice, no imiten a los que son desordenados. No somos dignos de imitar a aquellas personas que son desordenadas en algún tipo de situación. Porque vuelvo y le repito, así como usted absorbe de alguien un espejo, también para otros usted se convierte en un espejo. Básicamente, en un espejo no recomendable para imitar. Lo tercero, dice Hebreos capítulo 6, versículo 12 en adelante. Hebreos capítulo 6, versículo 12 en adelante. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino que... ¿Sino qué? Imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia
heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Mire qué increíble. La Biblia dice, en vez de estar poniendo sus ojos en espejos incorrectos, porque escúcheme bien, a veces nosotros empezamos a poner nuestros ojos en personas que, aunque aparentan algo bueno, no son personas que integralmente me puedan dar algo. Esto habla del deporte, de la política, del teatro, de cualquier tipo de cosas. Superhéroes, qué sé yo. Gente en la cual nosotros no ponemos nuestros ojos, son personas que no nos van a dar realmente un ejemplo integral. La Biblia dice, pongan los ojos en personas que heredaron en la Biblia con la fe y la paciencia, que son dos amigas que van agarradas de la mano siempre, las promesas. Y pone el ejemplo de Abraham. Sigan, por ejemplo, el ejemplo de Abraham. O mire, por ejemplo, todos los grandes hombres de la fe que habla Hebreos 11. Hebreos 11 habla de un hombre, por ejemplo, como Abel. Abel no hizo descender fuego del cielo, ni abrió el mar rojo. ¿Qué hizo Abel para pasar a la historia de la fe? Dio una mejor ofrenda. Entonces usted hoy dice, ¿voy a pasar a la historia por la ofrenda que di hoy? No. Pero Abel dice que dio una mejor y más excelente ofrenda que su hermano Caín y pasó a la historia. Hablamos de gente como Enoc, como Moisés, superhéroes como Elías. ¿Se acuerda que lo llaman el profeta del fuego? Hay una historia súper interesante, no sé, yo sé que se acuerdan, pero se la voy a narrar porque me parece Superman. Me parece súper bien esto que se lo narre. Dice que en una ocasión Elías le caía mal al rey de Israel. El rey de Israel quería encontrarlo, buscarlo y matarlo, porque le estaba complicando la vida. Y dice que mandó uno de sus capitanes con 50 soldados. Y llegó al lado donde estaba Elías. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey te necesita. Y Elías le dijo, bueno, si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Y ¡buah! Chicharrón de a una. Así que vino el segundo. Es increíble. Cuando vino el segundo, tuvo que haber visto la chicharronada que había pasado antes. Pero aún sin embargo, llegó el tipo y dijo lo mismo. Varón de Dios, que el rey te necesita, que te vienes conmigo. Y le volvió a repetir la dosis Elías. Y le dijo, si yo soy varón de Dios, si es verdad eso que tú me dices, que descienda fuego del cielo, te consuma a ti y a tus 50. Y ¡buah! Chicharrón otra vez. Hasta 3 veces ocurrió eso. El cuarto que mandó el rey fue más. Yo me imagino que el hombre, imagínate, ya habían pasado 150 chicharrones adelante de él. Yo me imagino que llegó viendo toda esa cantidad de cosas quemadas y el tipo sí se empezó a arrodillar. Y le dijo, varón de Dios, ten misericordia de mí, tengo hijos, tengo familia, mire, tengo que pagar el alquiler, de verdad. Si quieres, si puedes, ven conmigo. Si no quieres, no te preocupes, no te enojes. A veces pasa así en la casa, no así esa misma tan espiritual, pero consumen con el fuego al hijo, al papá, a la esposa, al esposo. Este hombre se llamaba Elías. ¿Y sabe qué dice el libro de Santiago? Dice, Elías era un hombre sujeto a muchas pasiones como nosotros, pero tenía una fuerza impresionante en la oración. Se la estoy parafraseando. Elías hacía descender fuego del cielo porque era un hombre que oraba y que tenía muchas luchas y debilidades, pero él cuando oraba se sentía. Eso es lo que dice la Biblia. Imiten a hombres como Pablo, como Abraham, como Moisés, mujeres como Esther, como Rahab, como Ruth. O sea, hubo hombres y mujeres que son espejos correctos en donde nosotros nos podemos ver. Por eso acá dice, imítelos a ellos, porque con la fe y la paciencia de ellos alcanzaron cosas, alcanzaron promesas. No nos pongamos a mirar en los espejos incorrectos, escúcheme bien, ni a imitar espejos incorrectos, porque así mismo como usted imita, hay otros que lo imitan a usted. Sus hijos, su cónyuge, sus discípulos, etcétera, etcétera.
Siempre va a ser de la misma manera. A veces nosotros no lo entendemos, por eso es viendo y siendo. Mire, uno se puede convertir en un espejo o un ejemplo para lo malo o para lo bueno. Eso depende. Qué bueno que lo puedan ver a usted y decir, yo quiero ser como él, quiero ser como ella, porque es un ejemplo a seguir. Ahora, por eso hay que poner nuestros ojos en los espejos correctos. Cuando uno abre la Biblia, encuentra hombres de estos que fueron de carne y hueso, que te enseñan realmente lo que significa vivir en la vida cristiana y realmente ser ejemplos. Si usted quiere más profundidad en eso, mírese Hebreos capítulo 11 y le va a aparecer ahí todos los superhéroes de la fe. Personas que hicieron cosas como la de Elías o Abel, que dio una mejor ofrenda. Se escribió 5, 6, 7 versículos de él. En la Biblia, de Elías se escribieron libros, pero cada uno hizo algo que marcó su vida y fue un espejo a seguir para otros. Amén. Y lo último, dice Hebreos 13:7. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ahora, no me voy a salir de la bolsa, obviamente, pero la palabra en griego no es pastores, es líderes. Pero ya les voy a explicar eso, porque ¿por qué no me voy a salir de la bolsa? Y ya les explico qué significa esa parte de ser líderes. ¿Sabe qué es lo más tremendo de todo esto en la parte pastoral? Es que también hay otra parte en la Biblia que dice que a nosotros como pastores el Señor nos va a pedir cuenta por cada uno de ustedes, que hayamos hecho las cosas bien. Y yo siempre digo algo, a cada uno lo ven siempre en tarima, pero realmente, por lo menos en mi vida, hay una persona que me conoce al derecho y al revés, como soy, realmente. El tema no es, obviamente es mi esposa, aparte de Dios es mi esposa. Pero realmente el secreto del ejemplo no es qué tan lindas charlas puedas dar, sino el ejemplo que puedas proyectarle a la gente. Y lo más la responsabilidad que tenemos nosotros como pastores, porque no somos perfectos, siempre se los he dicho. Ustedes creen que somos perfectos, pero no somos perfectos. ¿Usted cree que yo me sé toda la Biblia? No, no me sé toda la Biblia. No me diga, pastor, usted sabe lo que Proverbios 8:16 dice, porque no tengo ni idea lo que dice Proverbios 8:16. Los pastores somos seres mortales, normales, que Dios nos encomendó una responsabilidad muy grande: dedicarnos a ustedes. A veces cuando hay mucha gente, obviamente por eso trabajamos con todo el trabajo de la visión. Tengo mis 12 líderes y mis 12 líderes también trabajan con ustedes. ¿Por qué? Porque tratamos de proyectar en ellos lo que ellos tienen que hacer con ustedes. Muchos de ustedes han sido fruto de la consejería nuestra. Ninguno de ustedes puede decirnos que el pastor me atendió un año después, porque su agenda estaba tan ocupada. Tratamos de, si usted llega, vamos a atenderlo ya. Para nosotros es urgente lo que usted hace. Listo, se acabó el asunto. Los pastores somos psicólogos, no con título. Somos consejeros, somos amigos, somos esposos, somos padres, somos ciudadanos, tenemos que pagar impuestos, tenemos que cumplir con la ley. No me paso el semáforo en rojo porque quiera, es que soy pastor. No, me toca, igual me la van a clavar igual. Una multa me la van a clavar igual. Pero lo que la Biblia dice en pastores es la palabra líderes. Y la palabra líder no está hablando de alguien cristiano solamente, o de un líder de célula, sino está hablando de cualquier persona que dirige. Un esposo, una esposa, un jefe, un dueño de una empresa, el único cristiano en la casa se convierte en líder. Y el Señor dice, miren la conducta, porque me llama mucho la atención. No dice, escuchen sus mensajes y dependiendo del mensaje, apláudale. No, dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Esto es más tremendo, ¿sabe por qué? Porque obviamente, vuelvo y le repito, nosotros como pastores
tratamos de ayudar, trabajar en cada uno de ustedes, en lograr darles un ejemplo en muchas cosas de lo que es la vida cristiana, la vida que Dios a nosotros nos manda. Pero también como padres, como madres, tenemos una gran obligación, es de ser la imagen de nuestros hijos. Aquel que es de pronto la única persona cristiana en su familia, tiene una gran responsabilidad, es de ser un ejemplo para su familia. No sé si a usted le ha pasado, cuando es el único cristiano en la iglesia, que a usted no le pasan tan fácil las cosas. Siempre le dicen: no es que usted es cristiano, no es que usted cree en Jesús, porque no tiene trabajo y su primo sí. No es que usted es cristiano y que Dios le ayude, y que Dios todo eso, porque anda enfermo, porque no ha conseguido trabajo, porque no ha terminado su facultad, porque su matrimonio está de esa manera. Mire, cuando uno busca siempre crecer, uno va mejorando como ejemplo. Cuando nosotros empezamos con Betty en nuestro matrimonio, bueno, ustedes ya conocen mucho de nuestro testimonio. En esos 6 años que vivimos una vida financiera muy complicada, las familias, sobre todo la de Betty, era más próspera. Mis cuñadas, habían cuñadas y cuñados que eran mucho más prósperos. Y yo recuerdo que en mi época, a mí me parecía ser muy fachero en esa época. Pero en esa época yo andaba con unas zapatillas blancas, siempre raspadas en la punta. ¿Por qué? Ni idea. Y andaba con una campera de cuero, de piel, que eso le sonaba de estar con el sol, se endurecen, y eso uno andaba ahí como que parecía una puerta sin aceite, algo así. Y un día, hablando con un sobrino de Betty, a mí me llamó la atención porque él se acordaba de eso. Ustedes no saben cómo uno puede afectar la imagen en otra persona. Estamos hablando de muchos años después. Estábamos acá, creo. Y él le decía a alguien: yo me acuerdo de Juan Carlos al principio con esas zapatillas blancas peladas. Dios mío, ¿se acuerda de eso? Imagínense, hasta le pega la lupa en la manera de vestir. ¿Se dieron cuenta que cuando yo me subo, oh, pastor, cómo se puso? Ay. Hasta la manera de vestir. Y yo me acuerdo que en la época de Navidad, en la familia de Betty, obviamente eran como, no sé, como 40 personas que se reunían, entre nietos, entre lo que sea. Yo estaba acostumbrado a una familia de 5. Cuando Betty llegó a celebrar la Navidad, nosotros éramos 5. Nos sentábamos en una mesa 5. Comíamos la cena 5 y nos íbamos a dormir los 5. Betty me invita a la Navidad de la familia de ella. No, de por Dios, hermano. Será un gentío en un monoambiente. Tenían un árbol de Navidad gigantesco, lleno de regalos, lleno de regalos. Los que tenían más de la familia de ella y que tenían su dinero, tenían su comodidad, llevaban regalos a todo el mundo. Nosotros ya éramos cristianos, pero debido a la situación, nosotros no llevábamos regalos para nadie. Para nuestros 2 hijos, el regalito para ellos. Pero no teníamos más regalos para los demás porque no teníamos cómo. Y era como que el espejo no era bueno para imitar, ¿no? Son cristianos, pero no tienen, mira la facha que tiene ese amigo, ¿no? Sus hijos se visten con lo de los primos. Esa era la imagen que la gente se tenía de ese espejo. Pero nosotros tuvimos que, obviamente, muchas veces bajar la cabeza, como dicen por ahí, tragar entero. Muchas cosas se decían. Pero nosotros estábamos con un deseo de seguir avanzando en los caminos de Dios, de seguir creciendo, de seguir imitando a Cristo de alguna u otra manera. Y seguimos nuestra vida, 6, 7, 8, 9, 10 años de casado. Y con el tiempo todo empezó a evolucionar. Los que en la familia, por ejemplo, de Betty tenían su familia y tenían sus empresas, su dinero, empezaron a echar para abajo. Sus matrimonios se empezaron a destruir, se empezaron a apartar. Y nosotros fuimos los únicos que empezamos a quedar ahí. Dios empezó a prosperarnos, a bendecirnos y empezamos a crecer. O sea, esto hizo como algo así.
Para resumirles el testimonio, que es muy grande, igual. Si ustedes quieren saber cómo una suegra puede amar como un hijo al yerno, imítenme a mí. No, pero les digo, otro día les voy a contar cómo vivir la suegra en noviazgo. Esa me fue mal. Pero a los últimos años de vida de mi suegra, me amó más que a sus propios hijos. Yo llegaba y esa mujer se esmeraba en darme lo mejor. La mejor comida, el plato más grande, o sea, todo era para Carlitos, porque ella no me decía Juan Carlos, me decía Carlitos. Siempre me decía así. Me amó hasta el último día de su vida, como un hijo, más que un hijo me amó. Porque el espejo que ellos empezaron a ver en nosotros empezó a cambiar. El único hogar estable que se mantuvo, que no es cualquier tipo de hogar, cómo Dios empezó a bendecirnos, llegamos a ser pastores. Todo eso le cambió a ellos la perspectiva de quién éramos nosotros. Al principio a veces no somos buenos espejos para muchas personas, aún para la familia, que es más complicado ser un buen espejo para la familia. Y por ahí, si usted es líder y le tocó de discípulo a su hermano, ríase y verá lo que le va a tocar. Porque usted empieza en una célula a decir, ¿por qué hay que? Y su hermano mirándolo así. Y ríase si es su mamá la discípula. Le conoce a usted hasta, ya no le puede decir nada raro. Pero mire, eso es todo un desafío, ser espejo para su familia. Y la suegra de la discípula, eso es muy fuerte. Ese Eddie, me imagino todo lo que tiene que esforzar para decirle a la suegra, de verdad que yo soy así. Mire, uno se convierte en un buen espejo cuando uno se acerca más al espejo de Cristo. Porque en la medida que tú imitas a Cristo, te vuelves en un espejo a seguir para tus hijos. Porque a veces a los hijos no es cuestión de uno latigarlos, sino que ellos siempre vean el ejemplo. Siempre que vean el ejemplo. Siempre le digo a mis hijos, ustedes jamás podrán decir, yo vi un día a mi papá golpeando a mi mamá, ni hablándole, no sé, con groserías, o de pronto mi papá subiéndose al púlpito y acá nos trataba como traperos. Nunca, ninguno. Yo le decía, nunca ustedes van a poder. Muchos errores tendré, sí, definitivamente tendré muchos errores. Pero cuando tú te conviertes en espejo para tu esposo, para tu esposa, para tu familia, empezando por esa fuerte influencia que uno pueda tener en la familia. Si puedes ser ejemplo en tu trabajo, en tu estudio. ¿Cuántas cosas en el colegio, en la universidad uno aprende imitando a otros por sentirse un aceptado por el grupo? ¿Cuántos cristianos viven una vida doble en el cristianismo? Entonces, lo que el apóstol Pablo dice, es nuestra responsabilidad. Ese es el último punto. Es nuestra responsabilidad ser ejemplo. No solamente el pastor o los pastores tienen el ejemplo de la responsabilidad de ser un espejo. Sí, nosotros tenemos esa gran responsabilidad. Cuando asumimos este trabajo dijimos, tenemos que mejorar para ser un ejemplo para los demás. Pero la palabra que en griego dice pastores es líderes, y no habla del líder de célula solamente, porque mis líderes de la Misión Carismática Internacional de Buenos Aires tienen que ser hombres y mujeres también que sean espejo. No solamente, ay no, como ora de lindo, no, en todas las cosas. Cómo manejas tus finanzas, tu matrimonio, cómo manejas tu salud, cómo manejas tu tiempo libre, cómo manejas todo. Pero cualquier persona que desarrolla un liderazgo en su casa, es papá, es mamá, es la única persona cristiana en la iglesia, se convierte en líder. Aunque no lo quiera, aunque no quiera aceptarlo, es un líder dentro de su casa a nivel espiritual, en el trabajo. Si es jefe, maneja alguna área en su trabajo y maneja más personas, es líder. Entonces él dice, miren que ustedes sean ejemplos para imitar, que realmente sean, no nos imitan por perfectos, imitamos porque nos parecemos a Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. O sea, así va, yo imito a Cristo, entonces ustedes perfectamente pueden ver mi conducta y me pueden imitar. Imagínense la confianza que tenía Pablo para decir, me pueden imitar, porque yo me dedico a imitar a Cristo. Ese debe ser el canal.
Por eso esos 40 días, escúcheme bien, va a ser tan, pero tan vital en la vida de cada uno de ustedes. Usted puede decir, me da pereza, no sé, lo otro, pero usted no sabe lo que se está perdiendo. No sabe lo que se está perdiendo. Mire, le voy a dar solamente algo que el Señor me dio en estos días. Cuando Jesús entró a Jerusalén, dijo, no va a quedar piedra sobre piedra de esta ciudad, de este muro. Todo va a ser quemado, todo va a ser destruido. Proféticamente el Señor habló de la destrucción de Jerusalén de mano de los romanos en el año 70 después de Cristo. Fue cuando entraron los romanos y destruyeron, y no dejaron piedra sobre piedra, destruyeron el templo y destruyeron los muros de Jerusalén. Pero lo más interesante es lo que dijo Jesús después. Dijo, porque no entendiste lo que significaba mi visitación. Ese es el problema. Hay momentos donde Dios está con nosotros siempre, ¿de acuerdo? Siempre Dios va a estar con nosotros. Pero hay momentos especiales donde viene una visita. ¿No le ha pasado a usted? Que usted tiene amigos que van, pero un día viene una visita especial. Alguien que va a traer algo especial a su casa. Lo mismo pasa con Dios. Hay momentos donde Él nos visita. No es que Dios no esté con nosotros las 24 horas del día. No es que el Espíritu Santo no esté con nosotros. Va a estar siempre. Pero hay momentos donde Él dice, voy a traer algo especial, que no lo voy a traer siempre. Va a ser especial. Y lo que Dios nos ha puesto en el corazón como pastores es eso. Va a ser estos 40 días. Va a ser el tiempo de la visitación de parte de Dios en cada una de sus vidas. Si usted lo hace de la manera correcta, le voy a decir que va a ser usted antes de los 40 días y después de los 40 días va a ser otra persona totalmente diferente. Sobre todo que usted va a detectar aquellas cosas que usted no ve. Porque lo que ve, usted lo puede trabajar para ayudarse. Pero lo que no ve es lo más complicado. Porque en lo que uno no ve piensa que está bien, cuando realmente las cosas dicen que no están bien. Cuando hay cosas pendientes de nuestro pasado y usted piensa que están bien. Por eso es tan importante estos 40 días. Sí, seguramente para algunos no será tan fácil el tema del ayuno, pero hágalo. Yo estoy pidiéndole mucho a Dios y ojalá usted se una conmigo en esa oración personal y que usted le diga, Señor, mira, no soy bueno, tú lo sabes, no soy bueno para ayunar. O es la primera vez que voy a ayunar. Yo no me imagino todo el día hasta las 6 sin comer algo. Pero que usted le diga, si ese es el deseo suyo, dígale, Señor, pero yo te pido que me hagas fuerte físicamente, porque en eso Dios lo ayuda a uno. Hazme fuerte físicamente y que el ayuno se me pase sin problema todo el día. Así que tenga que tomar una garrafa de agua usted, termina a las 6 de la tarde. Obvio, si alguno de ustedes tiene una condición física, médica, que no le permita todo esto, bueno, es mejor que lo consulte primero. ¿De acuerdo? Es mejor que lo consulte. No quiero empezar a orar por resurrección y cosas por el estilo. Me la pone más para arriba. Así que preparémonos, porque el 1 de septiembre a las 00 horas vamos a arrancar con nuestro tiempo. Vamos a arrancar con Betty en la transmisión y vamos a hacer todo el trabajo y vamos a orar y cada uno con su ministerio, con su grupo. Amén. Vamos a ponernos en pie. Quiero que cierre sus ojos allí donde usted está.